Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremía. Los invito en los minutos que vienen en la entrevista de Telediario a analizar uno de los temas que atraviesan de sur a norte y de este a oeste la realidad de la República Argentina. El transporte público de pasajeros en sus diferentes versiones en todo el mundo está demandando la asistencia del Estado. Hay subsidios que permiten sostener los esquemas. En la Argentina están en discusión, no sin polémica, y sobre todo porque estamos saliendo de 48 horas de paro de la Unión del Transporte Automotor, uno de los gremios que representan los choferes del sector, y porque tanto en jurisdicciones políticas provinciales como en sectores empresariales se está demandando cada vez mayor asistencia, ayuda del Estado Nacional. Vamos a tomar contacto con el secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcos Farina, a quien agradecemos estos minutos para analizar el tema. Marcos, un gusto, ¿cómo va? Hola Guillermo, buenas tardes, un gusto, ¿cómo andas vos? Bien, bien. Por supuesto que con la preocupación periodística por entender un fenómeno que es muy complejo de analizar, de resolver y dejar a todas las partes contentas. Bueno, lo primero, ligado con la coyuntura, ¿puede responsabilizarse al gobierno por el paro de 48 horas de la UTA? No, la verdad Guillermo que no, me preocupa y me sorprende cómo se transgiversan las cosas, ¿no? Y no se dicen la verdad y cómo se le está mintiendo al ciudadano de Río Cuarto y al ciudadano de la provincia de Córdoba. En esto nos tenemos que remontar al 13 de septiembre del año 2018, cuando se firma el consenso fiscal, en el cual inicia la propuesta del consenso fiscal Mauricio Macri, y lo firman los gobernadores de las provincias, en el cual lo firmó el gobernador de la provincia de Córdoba. Y en ese consenso fiscal fue muy claro, Guillermo, con beneficios tanto a las provincias, desde el consenso fiscal. El consenso fiscal establecía algo muy claro, que a partir del 1 de enero del 2019, las provincias tenían que definir su sistema de transporte y su subsidio del transporte. Te leo obviamente lo que dice la parte de lo que es el transporte público de pasajeros del interior del país. Dice en un párrafo del consenso fiscal, en el cual te lo remití para que tengas la información y la documentación, porque se está diciendo que es mentira. Y no es mentira. Digamos, quieren borrar con el codo lo que firmaron con la mano. En el texto textual, como se establece en el consenso fiscal, dice así, Guillermo. Cada jurisdicción definirá la tarifa eléctrica diferencial en función a las condiciones socioeconómicas de los usuarios residentes. Las provincias y CABA definirán las compensaciones tarifarias y subsidios al transporte público de pasajeros por automotores desarrollados en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Es un consenso fiscal que después, Guillermo, fue obviamente aprobado por ley, fue aprobado por la ley 27.467 en el año 2019, y a la vez fue ratificado por la legislatura de cada provincia, o la Cámara de Diputados de cada provincia. Entonces, hoy es más fácil echarle la culpa al gobierno nacional que salir a hacerse cargo realmente de lo que le corresponde, que es su sistema de transporte. Me sorprende también el intendente de Córdoba, porque el intendente de Córdoba, él votó el consenso fiscal, él era diputado nacional en aquel momento, y hoy lo salen a desmentir. La verdad que es preocupante, la situación del transporte del interior es preocupante, tenemos distintas tarifas en distintas provincias del interior. Por ejemplo, San Juan tiene una tarifa del boleto de 35 pesos, Córdoba 85, y San Juan no recibe ni más de lo que recibe Córdoba ni menos, recibe lo que le corresponde por lo que es el Fondo Compensador Interior. Cuando se empieza a aplicar en el año 2019, que las provincias se tenían que hacer cargo de su sistema de transporte, de sus tarifas y de su subsidio al transporte, se crea un fondo compensador interior
en el mismo consenso fiscal y pacto fiscal de 6.500 millones de pesos, que iba a servir ese fondo, ni más ni menos, para compensar los desequilibrios financieros que pudieran suscitarse a raíz de las modificaciones producidas por la aplicación del artículo 115 de la presente ley. Hoy, el gobierno nacional está repartiendo como fondo compensador interior a las provincias más del 900%. Este año vamos a repartir en las provincias 46.000 millones de pesos, contra 6.500 millones de pesos del año 2010. Marcos, antes de avanzar, es decir, que lo que hoy muchas provincias o municipios reprochan por inequidad distributiva respecto de los subsidios, recursos y falta de federalismo, ¿está acordado por esas mismas provincias que en su momento aprobaron este esquema que hoy rige? No tengo dudas, lo votaron todas las provincias. La única provincia que no votó el pacto fiscal, Guillermo, fue San Luis. Las demás, todas las provincias lo firmaron. Si vos ves el documento que te envié del consenso fiscal, vas a ver la firma de nuestro gobernador de la provincia de Córdoba y de los 21 gobernadores del territorio nacional que firmaron el pacto fiscal conjuntamente con la ciudad autónoma de Buenos Aires y el presidente de la Nación en aquel momento, Mauricio Macri. ¿Y ese pacto fiscal se cumplió? La verdad que nosotros no tenemos competencia sobre lo que es el sistema de transporte del interior, no depende del gobierno nacional, nosotros no llamamos a licitación, nosotros lo que generamos es un fondo compensador en el cual ayudamos en plena pandemia a que las empresas del interior no se cayeran y pudieran seguir pagándole a sus trabajadores. Como bien lo dice la palabra, no es un subsidio, es un fondo compensador. La verdad que desconocemos qué aporte hacen las provincias a sus sistemas de transporte, ni los municipios a sus sistemas de transporte. Las provincias llaman a licitación o tienen empresas de transporte en el cual no nos comunican a nosotros ni nos informan y no tienen por qué hacerlo, porque el poder de policía y la competencia del sistema de transporte es municipal o provincial. Por ejemplo, en San Juan es todo provincial, no hay un sistema de transporte municipal. Acá en Córdoba tenemos un sistema de transporte provincial y a la vez tenemos el sistema de transporte municipales. Ahora, Marcos, por citar una realidad que conocemos, la del empresario de Río Cuarto, que dice, bueno, si a mí me dieran el mismo subsidio que le dan por colectivo a las empresas que operan en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que creo que es de 1.050.000 pesos, y aquí en Río Cuarto son 300.000 pesos, podría tener un boleto tan barato como Buenos Aires. ¿Ese no es un principio diferenciador que conspira contra el federalismo, si es real? Mira, Guillermo, si Río Cuarto quisiera tener un boleto como tiene AMBA, obviamente el gobierno provincial y el gobierno municipal tendrían que aportar más fondos a la empresa. Hoy lo está haciendo, por ejemplo, San Juan. San Juan tiene un boleto de 35 pesos y no recibe más fondo compensador de lo que recibe Córdoba. El fondo compensador que aporta el gobierno nacional se distribuye por parque automotor. Ejemplo, la ciudad de Río Cuarto tiene 147 coches y a la vez se distribuye con un tope de 3 choferes por coche, ¿sí? Es equitativo a todo el territorio nacional cómo se distribuye el fondo compensador, ¿sí? Obviamente, si quisieran tener un boleto más barato en la ciudad de Río Cuarto o en Córdoba, el gobierno provincial o municipal tendrían que aportar más fondos. Respecto a lo que es el AMBA y la gran discusión que hay, mira, Guillermo, en el AMBA es un distrito federal en el cual conviven 3 sistemas. Líneas que son netamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 32 líneas en las cuales el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aporta 2.000 millones de pesos por mes a esas 32 líneas. Existen líneas que son interjurisdiccionales, que son nacionales, que quiere decir que aquellas líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, e ingresan a la ciudad. Son líneas interjurisdiccionales que aporta el gobierno nacional y se hace cargo de esas líneas porque son líneas nacionales. Y después
están las líneas provinciales del AMBA, que aportan prácticamente un 10% más de lo que aporta el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires. Hoy la provincia de Buenos Aires está aportando a año aproximadamente alrededor de 130.000 millones de pesos, contra 120.000 millones de pesos que aporta el gobierno nacional. ¿Sí? Lo que pasa es que ¿en qué se confunde? Dicen, no, el gobierno nacional aporta 300.000 millones de pesos o 220.000 millones de pesos. Y no es así. Lo que hace el gobierno nacional sí liquida, pero liquida a las empresas con los aportes que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿No creen entonces, Marco, que haya que rediscutirlo al modelo? ¿Para ustedes está funcionando bien? ¿Estos reclamos cree que están más ligados con intencionalidades políticas que con razones fundadas? No tengo dudas, Guillermo, creo que algunos ya están en campaña. ¿Y qué creo? También nosotros fuimos a discutir el presupuesto en la Comisión de Economía el día martes en el Congreso. La verdad que había un solo diputado de Córdoba, que es García Aresca, por el oficialismo de Córdoba, y había como 4 o 5 diputados de la oposición de Córdoba. Se ve que le interesa más a la oposición que al oficialismo ir a discutir el presupuesto de transporte en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La verdad, Guillermo, que la discusión la tienen que dar ellos en el Congreso. Nosotros no podemos repartir más fondos de los que no tenemos. Tenemos que recordar también que los diputados de Córdoba, Guillermo, no nos votaron el presupuesto el año pasado, en el cual estamos sin presupuesto y lo que tuvimos fue una reconducción del presupuesto del año 2021. ¿Sí? Obviamente, ese presupuesto que tenemos nosotros son de 38.000 millones de pesos para lo que es el interior, en el cual el ministro Alexis Guerrera, Sergio Massa, Juan Mansur, Guado Pedro se comprometieron a aportar 46.000 millones de pesos para lo que es el interior del país. Pero la realidad de los hechos, hoy, al no haber tenido un presupuesto aprobado, tenemos 38.000 millones de pesos para distribuir en lo que distribuimos en el interior. Bueno, uno de los argumentos que se desarrolla ahora, Marcos, está ligado con que están esperando que el gobierno nacional defina cuánto más van a ser los subsidios para establecer cuántos subsidios se le dan en las provincias y en los municipios. ¿Hay una decisión pendiente por parte del ministerio a este respecto? No, Guillermo, a ver, nosotros vamos a acatar lo que se apruebe en el Congreso. Si a nosotros en el Congreso nos dicen que por estos meses nos van a aportar 10.000 millones de pesos más para el interior, bienvenido sea, y nosotros lo vamos a distribuir. Hoy nosotros no podemos distribuir más de lo que tenemos, y hoy tenemos 46.000 millones de pesos para distribuir de acá a fin de año. El año que viene, si se aprueba el presupuesto, los diputados van a tener que defender en el Congreso qué presupuesto quieren como fondo compensador interior para lo que es el interior del país. No es una decisión nuestra, es una decisión que la tienen ellos. Lo que sí me molesta es que permanentemente le siguen echando la culpa al gobierno nacional y no se hacen cargo realmente de su sistema de transporte. ¿Cómo está el sistema? ¿Está bien que se subsidie la oferta y no la demanda, Marcos? Mira, Guillermo, nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es el subsidio a la demanda a través del sistema SUBE. Sí. Estamos convencidos que el mejor subsidio es a la demanda y a través del sistema SUBE y atributos sociales. Todas aquellas personas que hoy ingresan dentro de lo que es la grilla del atributo social, digamos jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas, los que tienen algún programa nacional, el transporte le cuesta el 45% y el 55% lo subsidia directamente el gobierno nacional. Eso es muy importante porque, por ejemplo, en un caso, en un boleto de 100 pesos, el usuario solamente pagaría 45 pesos y 55 pesos lo paga el gobierno nacional. El otro grave inconveniente que tenemos, Guillermo, y que apuntamos nosotros a la SUBE a nivel nacional, es porque nosotros le reconocemos el valor total del boleto. Hay distintas provincias, como Córdoba, por ejemplo, que tienen gratuidades en el boleto.
¿sí? El boleto educativo, el boleto trabajador, el boleto X, y no pagan el valor real del boleto. Ustedes le tendrían que preguntar a los empresarios cuánto reciben por cada boleto estudiantil. O véanlo en el presupuesto. Y se van a dar cuenta que no reciben el 100% del boleto como si lo pagamos nosotros a través de la SUBE. ¿Reciben menos? Reciben menos, el 60, en algunos lados el 50, en otros lados el 70. Y obviamente esa diferencia del boleto, Guillermo, alguien lo paga. Y lo paga el usuario. Y lo paga con tarifas, Guillermo. Hoy, nosotros, si pudiéramos implementar la SUBE, primero, la inversión que hay que hacer en Córdoba para el SUBE no es poco. Estamos hablando de una inversión aproximadamente de 5 millones de dólares para implementar SUBE, por ejemplo, en Córdoba Capital. Pero también beneficiaría, Guillermo, a un 35 o un 40% del usuario del transporte público de pasajeros en la ciudad de Córdoba. Y se estaría hablando de un aporte del gobierno nacional aproximadamente de 2.000 millones de pesos en año, ¿sí? Por eso insistimos con la SUBE, pero aparte la SUBE, Guillermo, lo importante es que le da trazabilidad al transporte. Sabemos cuántos colectivos están circulando, si respetan el recorrido, si hay descanso de los choferes. Tenemos una información, la cantidad de kilómetros que recorren. Hoy nosotros no sabemos. Hoy nosotros a Río Cuarto, el gobierno nacional, por este fondo compensador, Guillermo, le aporta, bueno, por septiembre cobró 12 millones y medio de pesos, ¿sí? Por los 147 coches que tiene la empresa, con el personal correspondiente. La verdad que desconozco si están en circulación todos los coches. Me explico, porque no es competencia nuestra. Primero, que nosotros no tenemos ningún tipo de vinculación, por ejemplo, con el municipio, con el sistema de transporte. Otro grave error que se dicen y que no se dicen la verdad de las cosas. El gobierno nacional no firma ningún convenio con el municipio. El convenio lo hace con la provincia. Es un convenio de adhesión que firma la provincia con la nación por el fondo compensador. Nosotros le giramos el dinero a la provincia y la provincia le gira el dinero al municipio o a las empresas directas. Bueno, esto es un criterio en todo el país, con la misma lógica en todo el país. Así es, así es. Bueno, porque en aquí en el caso de Río Cuarto, el gobierno municipal ha dicho que la provincia dejó de remitir el monto del subsidio y que ahora la municipalidad tiene que subsidiar con un monto paradójicamente similar al que aporta la nación. La empresa va a recibir, si este mes recibió 12,5 millones por parte de la provincia, va a recibir un monto similar por parte... 12 millones y medio recibió por parte del gobierno nacional. Sí, me equivoqué, perdón. Del gobierno nacional va a recibir unos 12.700.000 hasta 12.700.000 por parte de la municipalidad, es decir, unos 25 millones de pesos. Con esa cantidad de dinero, ¿una empresa debiera funcionar normalmente sin necesitar aumento de boleto? La verdad que desconozco, Guillermo, cuál es la estructura de costo que tiene la empresa, cuántos coches tiene circulando, cuánto personal tiene. Sí sé el personal, porque el personal obviamente para poder distribuir el fondo compensador, nosotros lo distribuimos en base a parque y tiene aproximadamente alrededor de 150 trabajadores en la empresa. Desconozco si le cierra ese número. Lo que sí está claro, que hace un año atrás o 2 años atrás, el gobierno municipal no aportaba absolutamente al sistema de transporte municipal. Pero, secretario, ¿a los empresarios les interesa que se implemente la tarjeta SUBE? ¿No les conviene más que reciban el dinero directamente y lo administren sin controles? Y tenemos, antes, Guillermo, a los empresarios no les interesaba la SUBE, pero hoy el gran beneficio de lo que es el atributo social en la Argentina, la verdad que llama la... imagínense en la ciudad de Río Cuarto o en Córdoba tener la posibilidad de contar con el atributo social, beneficiaría a mucha gente, ¿no? ¿Ustedes están conformes cómo está funcionando el sistema
de transporte en el país. Ese pacto, consenso fiscal del año 2018, ¿debiera revisarse? ¿Con qué criterios se están manejando, Marcos? No tengo dudas, Guillermo. A ver, nosotros lo que hacemos es cumplir con lo que está escrito y lo que está votado y está aprobado en el Congreso de la Nación. No nos podemos salir de eso. Yo no soy quien para decir si hay que rediscutirlo o no. No soy diputado nacional. Yo no lo voté en su momento. Sí lo voté cuando era legislador provincial. Lo ratifiqué en la legislatura de la provincia. Y lo que se vota y son leyes hay que cumplirlas. Será la dirigencia política, el Congreso de la Nación, que tendrá que analizar si se rediscute o no el pacto fiscal. Pero en términos del transporte, el ciudadano de Buenos Aires o de la capital federal, provincia o capital, ¿vale lo mismo que un sanjuanino, que un fueguino o que un cordobés? Así es, exacto. Todo depende del poder político, cuánto quiere aportar a su sistema de transporte y qué boleto quiere. Vuelvo a repetirte lo mismo, Guillermo. La provincia de Buenos Aires aporta lo que es el sistema del AMBA, no de la provincia de Buenos Aires, del AMBA solamente por sus líneas, las 126 líneas provinciales del AMBA exclusivamente, 130.000 millones de pesos. Son recursos que decide la provincia derivarlos allí. Así es. No, y le corresponde por el pacto fiscal. La provincia de Buenos Aires lo está pagando como corresponde y se está haciendo cargo de su transporte. Lo único que le paga el gobierno nacional, tanto a la ciudad autónoma de Buenos Aires como a la provincia de Buenos Aires, son los atributos sociales. ¿Sí? Todas aquellas personas que se benefician por el atributo social, el gobierno nacional se hace cargo de ese atributo. ¿Qué es lo que se descarga vía SUBE? ¿Qué es lo que se aporta vía SUBE? Bueno, pero esa diferencia no es en cierto sentido falta de federalismo, Marcos. No, para nada. Yo creo que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que corresponde. Nosotros nos hacemos cargo de las líneas nacionales. Provincia de Buenos Aires se hace cargo de sus líneas y cada provincia se tiene que hacer cargo de su sistema de transporte. Nosotros no controlamos el sistema de transporte de las provincias. No sabemos, nosotros no llamamos a licitación. Es más, ni nos consultaron por el llamado a licitación de Río Cuarto. ¿Ustedes hubieran preferido que eso ocurriera? Imagínese, Guillermo, la ciudad de Río Cuarto recibe por Fondo Compensador Interior del Transporte 12 millones y medio por mes, cuando el aporte de la provincia era 3 millones hasta hace unos meses y era de 2 millones de la ciudad de Río Cuarto. Fíjese que el 70% de lo que recibía la empresa era del Fondo Nacional. Mínimamente nos podrían haber, no consultado, para decir, vamos a llamar a licitación, qué opinan, qué se puede mejorar. Nosotros tenemos un área técnica en el Ministerio de Transporte que se lo ponemos a disposición de los gobernadores, de los municipios, en el cual hacemos estudios técnicos del sistema de transporte, si tiene que cambiar, si se tienen que modificar recorridos, si se tienen que cambiar paradas, de la cantidad, de la calidad. Hacemos y tenemos equipos técnicos que trabajan fuertemente en lo que son los sistemas de transporte. Y sí, estamos trabajando con varios municipios. ¿Y ustedes creen que eso podría haber establecido reglas que mejoraran la calidad del transporte, por ejemplo, en ciudades como Río Cuarto? Y yo desconozco, Guillermo, la verdad que no conozco el pliego, no sé cómo fue el pliego. Tengo un desconocimiento en cuanto a lo que fue el pliego en la ciudad de Río Cuarto porque no tuve intervención, no tuve participación. Como Ministerio de Transporte, no como Marco Farina, ¿no? No, sí, por supuesto. La última referencia respecto del transporte en el país, hay un discurso instalado tanto en los empresarios individuales como en las federaciones que los agrupan, como que todas las empresas están en crisis, como que a todas le va mal. ¿Eso es un discurso para alimentar la lógica del que no llora no mama? Tenemos dos situaciones. Por un lado sí, Guillermo, y por otro lado, la verdad es que la pandemia ha generado
un caso grave de lo que es el sistema de transporte del interior y del AMBA también. Eh, la realidad, Guillermo, que hoy ninguna empresa del interior está trabajando por arriba de un 80%, por abajo de un 80%. En plena pandemia, cuando prácticamente no había transporte o estaba suspendido, seguían recibiendo los beneficios, ¿no? ¿Pero todas son empresas deficitarias, las del transporte, a lo largo y a lo ancho del país? ¿O hay empresas que están bien administradas, otras de manera regular y otras mal administradas? Depende, ¿no? De la administración de cada empresa. Eso es fundamental, Guillermo. Bueno, dos líneas finales para dos transportes que en el país están planteándose como soluciones alternativas. El tren, que entiendo que está creciendo cada vez más el desarrollo con la mejora de vías, con la incorporación de trenes de pasajeros a un costo accesible. ¿Esto es así? Sí, sí, la verdad que este gobierno ha hecho un trabajo muy fuerte en todo lo que es el tema ferroviario, tanto de pasajeros como el de carga, ¿no? Y vamos a seguir apostando fuertemente a lo que es el sistema ferroviario. Y se completa con lo aéreo, que también han logrado ir cubriendo las plazas que las empresas privadas habían dejado sin prestar. Sí, Guillermo, hoy tenemos más de 14 localidades que tenemos solamente transporte aéreo oficial de Aerolíneas Argentina y que no llega a ninguna empresa privada. Por ejemplo, Río Cuarto, Guillermo. Secretario, muchísimas gracias por el contacto. Es un debate que se está dando en el mundo, en el del transporte, ¿no? Hay una rediscusión de los esquemas y en la mayoría de los lugares del mundo se está pensando en esquemas subsidiados, incluso en los países más desarrollados, ¿no? Porque evidentemente está en crisis el transporte y lo público lo debe asistir. Así es. No tengo dudas, creo, Guillermo, que el transporte no es el mismo transporte después de la pandemia. Hay que rediscutir el transporte, hay que analizar un montón de variables que creo que no se están haciendo, ¿no? Pero bueno, creo que el transporte ha cambiado, cambió y va a seguir cambiando. Marcos, muchas gracias por permitirnos analizar en profundidad este escenario. No, gracias a vos, Guillermo, y obviamente tenés toda la documentación que respalda lo que te dije, Sí. porque la verdad que no me gustó que me trataran de mentiroso y que no se habían firmado absolutamente nada. La verdad que tienen la memoria muy frágil algunos dirigentes. Muchas gracias, Marco, muy amable. Marcos Farina, el secretario del Ministerio de Transporte, de la República Argentina. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí.